Hola Sally, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también gracias, qué bueno tenerte aquí en 101, Gracias. en nuestro segundo capítulo de Irrebatible. Hoy queremos tocar temas en el que nos expliques por favor cómo los doctores ven a las instituciones aseguradoras, algunas experiencias que tú hayas tenido como doctora. Hoy queremos empezar con la presentación. No sé si nos puedas platicar un poquito de ti, quién es Ali, cómo empezaste tu carrera como doctora, hace cuánto tiempo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Sally, soy anestesióloga. Actualmente trabajo en servicio público y servicio privado. Okay. Estoy trabajando los fines de semana en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y entre semana pues trabajo con pura medicina privada. ¿Desde cuándo empecé a estudiar medicina? Pues desde que Bueno, me acuerdo, hace varios años que estuvimos en la prepa juntos, que sí. Hay creo que es en segundo año, ¿no? Donde hacemos las distinciones de ciertas áreas. Está el área de humanidades, está el área de salud y no me acuerdo, administración, matemáticos, no me acuerdo qué tantas áreas hay. Sí. Me acuerdo que tú ahí estuviste y empezaste con el área de salud. Pues siempre en mi casa hemos dirigido la parte profesional hacia el área de salud. Pues mi papá es médico, entonces a mí y a mi hermana nos jaló hacia el área de salud. Sobre todo desde que estábamos chiquitas ya teníamos sensibilidad hacia esa área, y esa fue pues la principal razón por la que yo me dejé ir hacia medicina. ¿Tus padres son doctores? Mi papá es médico y mi mamá es diseñadora de interiores. Okay. Entonces tu papá fue el que te jaló. Mi papá fue el que nos jaló. Y empezaste tu carrera como médico general y así después es. Te inclinaste por tu especialidad. Anestesiología, sí. En el área de medicina hay una parte que se llama el internado, que ya es el último año de medicina, en el que tú te pones a rotar, ahora sí en forma, y a conocer las áreas de la medicina como médico, ya trabajando ya con pacientes, tocando pacientes, estar ya en el área de la juega, por así decirlo. Y ahí empiezas a conocer hacia qué área eres tú afín, si eres hacia la parte clínica o hacia la parte quirúrgica. Okay. En mi caso en específico, yo toda la vida quise ser pediatra, porque mi papá es pediatra. Entonces a mí me encantaba la pediatría, me encantaban los niños. Yo desde que entré en medicina quería ser pediatra. Y estando en medicina, pues todo súper bien, hasta que llegué a ese año. Okay. Y en ese año me di cuenta que pues la pediatría no era lo mío, lo clínico no era lo mío, porque pues yo soy más de manitas, más de mover, más de estar de un lado para otro. Me gustaba mucho resolver. Okay. Y lamentablemente en la clínica la situación es como más lenta, la evolución del paciente es más lento. Okay. Y uno es como desesperado, ¿no? Entonces empecé a ver que la parte clínica no era tanto lo mío. Sí me gusta mucho y me encanta echar ciencia, estudiar, actualizarme. Pero pues lamentablemente no era lo mío estar en consulta, estar en pases de visita. Okay. Entonces ya ahí me quedé sin nada, porque ya estaba yo en el último año de medicina y pues me quedé mis planes se han visto arruinados. Entonces ahí empecé pues a conocer diferentes áreas y pues no me gustaba nada. No me gustaba pues por ejemplo cirugía sí me gustaba, pero no me gustaba estar las horas parada en quirófano, y luego pues es muy estresante resolver las cosas cuando no ves, sobre todo los cirujanos, pues, o sea, si sucede pues lo que sea, la urgencia, el sangrerío, entre las secreciones o lo que sea, tienes tú que resolver. Okay. Entonces hay veces, bueno, para mí mi personalidad me estresaba mucho ver cómo ellos tenían como que calmarse y vámonos a cerrar todo tranquilamente, cuando uno, pues tú, o sea, quieres resolver, pero pues es difícil, ¿no? El caso es que dije, no, pues cirujano tampoco. Entonces ahí estaba, hasta que mágicamente por azares del destino se me abrió la puerta hacia la anestesiología. Primero
yo jamás en la vida, o sea, lamentablemente en la carrera de medicina no te enseñan las áreas de lo que es la medicina en general, ¿no? Y a nosotros, aquí en México, casi no se conoce lo que es la carrera de anestesiología hasta que ya estás ahí, que eso fue lo que a mí me sucedió. Yo estando en el internado, pues entras tú, llevas al paciente a quirófano, tú ni en cuenta. Y de hecho yo me acuerdo que cuando yo estaba antes del internado, o sea, ni siquiera me preguntaba cómo estaba el paciente ahí aguantando la cirugía. O sea, ni siquiera me ponía atención qué era lo que estaban haciendo los anestesiólogos. Te lo juro, yo jamás vi una máquina de anestesia en el quirófano. De por sí estás cansado, entonces tú quieres resolver las cosas y te fijas nada más, o sea, tu zona de trabajo es aquí cuadrada, ¿no? Entonces, hasta que un día llegué yo antes con el paciente, no llegaban los cirujanos y lo iban a anestesiar al paciente. Entonces una doctora me dijo, ay doctora, ¿no quiere ver? Y yo, pues sí. Pues sí. Vemos. Y ya me puse ya a un lado de la doctora y ya me dijo, mira doctora, es que esto se hace así y así, y aquí está. Y en ese momento se volteé y yo, wow, o sea, ya se me amplió ya el horizonte, el parámetro de trabajo. Y yo, qué maravilla, o sea, está fantástico, está perfecto, número uno, porque está sentado. ¿No? Número dos, o sea, es rápido, resuelve rápido, estás ahí en el quirófano, tu zona de trabajo es el quirófano, se reduce al quirófano y ya. O sea, nada de pase de visita, nada de cosas que a mí, pues no me llamaban tanto la atención. Entonces le dije, qué fantástico, quiero esto. Pero ya fue así, como en el último momento, como en el momento de decidir hacia qué especialidad quieres. Ahí fue donde dijiste, este es mi rumbo y ahí... Así es. De ahí, ¿cuánto tiempo pasó? Digo, ¿cuántos años tienes que estudiar esa especialidad para ya poder ejercerla y poder hacer las funciones que haces hoy en día? Claro, son 6 años de medicina y terminando los 6 años de medicina, depende ya la especialidad que tú decidas. Anestesiología son 3 años. Terminas la carrera de medicina, haces el examen nacional, quedas selecto y después de eso, luego entras al hospital donde te aceptaron para hacer la residencia, y la residencia dura 3 años. Y ya depende si tú quieres hacer una subespecialidad. Yo solo soy anestesióloga general. ¿Y empezaste ya a ejercer en hospital público? Sí, yo ya empezaste con privado. Yo mi residencia la hice en el Civil Nuevo, y al salir, pues obviamente no quedas luego, porque pues obviamente tienes que ir como cumpliendo tu currículum, haciéndolo más grande y bla, bla, bla. Entonces en lo rápido te apoyas mucho de otros anestesiólogos que te dicen, oye, pues vente y me echas la mano en el ámbito privado. Entonces yo empecé primero por privado, ayudándoles a mis... en su momento fueron mis maestros de sus cirugías privadas. Aparte, o sea, eran mis maestros en el civil y de ahí me jalaron hacia su ambiente privado, y ahí fue donde yo empecé a conocer cómo era el trabajo en la zona privada, que es totalmente diferente a lo que es el trabajo público, y es lo que nos enseñan a nosotros. Cómo moverte en el ambiente, bueno, en el sector público, y en el privado es completamente diferente. Y ahí fue donde fui agarrando yo como pues experiencia, y ya después de eso duré 1 año trabajando en puro ambiente privado, y ya me llamaron para ser adscrita del Hospital Civil Viejo. Ya quedé. Hoy en día, para ti, ¿cómo es un día normal? Digo, me imagino que tienes tus días libres, digo, como hace unas semanitas que te fuiste unos días a Vallarta, pero un día normal de trabajo me imagino que tienes programaciones en la semana, pero te pueden hablar ahorita, se interrumpe el video y me tengo que ir. Sí, así es. La vida de un médico que trabaja en el ambiente quirúrgico, lamentablemente no puedes tú mantener un horario definido, porque se prestan mucho las urgencias, y las urgencias son reales y tienes que ir corriendo a resolverlas, porque peligra también pues la vida del paciente. Entonces, tengo yo mis cirujanos de manera privada, que eso sí, yo estoy disponible para ellos las 24 horas del día.
Hay momentos, como tú dices, que pues no hay cirugías, está todo más tranquilo, hay momentos que está lleno, o sea, depende mucho también la zona del año. No sé cómo explicarlo, pero hay meses en los que te aumenta muchísimo el trabajo, hay mucho, e incluso hasta 6 cirugías al día. Okay. Y hay momentos en el año, meses, que está bajito, una cirugía al día, 2 cirugías a la semana, o sea, depende. Mi horario es de lunes a domingo. Okay. O sea, yo trabajo de lunes a domingo, los fines de semana está ya definido el civil. Y entre semana, pues de zona privada, que es donde puedo acomodar un poquito más mis cosas personales y ya afinarme a los horarios de los cirujanos y ya acomodarme un poco mejor. Es donde tengo un poco más de oportunidad para hacer yo mis cosas, por así decirlo. Depende, te digo, depende el mes en sí, pero usualmente yo tengo 2 cirugías al día, de lunes a viernes. ¿Y la mayor parte de estas cirugías son? Pues cirugía plástica sobre todo, cirugía de oftalmo, cirugía laparoscópica, cirugía general, cirugía de trauma. Pero una concentración, o sea, de un 30-40% quizás sea de cirugía estética. Cirugía estética sí. O sea, y dentro de este ramo, digo, para los que no saben, dentro del área de seguros, las cirugías estéticas y las complicaciones que puedan llegar a tener dentro de quirófano no están cubiertas por un seguro de gastos médicos mayores. No. ¿Qué tan probable es dentro de una cirugía estética? Digo, obviamente hay miles, pero no sé, de 1 de cada 10, 2 de cada 10, ¿hay algún momento en el que se pone medio crítica la situación en el quirófano, pues? En general, en cirugías selectivas o en cirugías que decide el paciente, por así decirlo, es bajo el porcentaje de que tú tengas un riesgo, pero no es ¿cómo se llama? No inevitable. Ajá, no es inevitable que vayas a tener un problema o algún riesgo. Porque la cirugía, sobre todo la cirugía estética, es muy riesgosa, o sea, es muy infravalorado. El riesgo en que se pone la paciente, sobre todo en procedimientos grandes como es... Hay cirugías de 12 horas, ¿no? 15 claro, horas nosotros le decimos combos. Ajá. Porque traen de todo, ¿no? O sea, rehaces a la mujer o al hombre, lo rehaces. Y son cirugías que implican mucho compromiso, o sea, mucho compromiso, mucho sangrado, mucha batidera, pues, o sea, simplemente la lipo, al mover los líquidos, como ellos hacen, con la cánula, pues van liquefactando, o ¿cómo se llama? Como diluyendo la grasa. Y eso al diluirla, lamentablemente puede hacer que se te vaya hacia un vaso y hacer las famosas trombosis. Y puede hacer trombosis desde vasos pequeños hasta vasos grandes, que eso, me imagino que todo el mundo hemos conocido a alguien que muere por lipo, por una trombosis pulmonar, que es que se les va un coágulo grande de grasa hacia el pulmón. Lamentablemente la grasa no se puede diluir como la sangre, o sea, no le puedes poner tu anticoagulante y para que claro, se diluya. Claro, entonces sí existe el riesgo, los riesgos son muy grandes, pero la incidencia es relativamente baja porque tú vas a someter ese procedimiento a una persona sana. La gran mayoría de las pacientes sí son sanas, pero hay un porcentaje en el que ellas saben el riesgo que tienen, se les platica el riesgo y a pesar de eso se hace la cirugía y obviamente pues te va aumentando el riesgo de tener una complicación. Y pues ¿qué más? El porcentaje, pues, como te digo, es relativamente bajo porque se supone que tú tienes una paciente en condiciones adecuadas, pero no es inexistente. A comparación de otras cirugías como que no es la cirugía plástica, por ejemplo, cirugía laparoscópica, cirugía general, ginecología, bla, 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 el riesgo es más bajo porque los procedimientos no son tan... pues no quiero decir violentos, pero sí, o sea, tan agresivos, invasivos, como lo es la cirugía plástica. La cirugía plástica, a comparación de otros procedimientos, sí el riesgo es elevado. Te rehacen ahí en el quirófano y pues el riesgo es... Y es elevado, sí.
Ahora, tú que estás en el área médica y que conoces también parte del tema de los seguros, en general, los doctores, ¿cómo ven a las aseguradoras? Digo, me ha tocado estar en diferentes situaciones donde los doctores son muy, muy buena onda. O sea, me dicen, Juan Carlos, lo que necesites, yo te voy a ayudar con esto, con el papeleo. Pero también está la otra parte donde los doctores son pésimos, o sea, no saben trabajar en equipo. Te firman un documento, te dicen, no te lo vuelvo a firmar, no quiero que me hables. A tu experiencia, ¿cómo es esto y por qué es esto? Yo considero que depende de la personalidad de la persona con la que estás trabajando. Uh-huh. Porque así como tú lo dices, hay personas muy accesibles y que puedes hacer un muy buen equipo de trabajo, y hay uh-huh. otras que de plano no. Y eso es por el tipo de personas que son ellas. No considero que sea tú como médico, uh-huh. sino cómo eres tú como persona. En el tema de las aseguradoras como médicos, uh-huh. Se puede trabajar muy a gusto o se puede trabajar muy complicado, uh-huh. muy conflictivo. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, hay unos seguros que te resuelven muy rápido y hay otros seguros que no te resuelven tan rápido, sobre todo para nosotros como en los honorarios. Vamos a dejar a un lado las malas porque no vamos a quemar compañías, uh-huh. pero me gustaría que mencionaras 3 compañías uh-huh. con las que a tu experiencia has trabajado de manera correcta, o sea, que resolucionan rápido y que sabes que se manejan de manera adecuada. Yo diría las compañías que son más grandes. Las okay. compañías más grandes, sabes que tienes como más es más rápido el proceso, uh-huh. porque tienen más experiencia. Las compañías más pequeñas te dificultan más las cosas. ¿Me mencionas 3? 3, pues Seguros Monterrey, GNP y MedLife. Podría ser. Ajá. Ok, dentro de todos estos años que has estado trabajando tú como anestesióloga, mencióname 1, 2 experiencias buenas que has tenido en cuestión de la relación laboral con asesores, con aseguradoras. Yo como anestesióloga jamás uh-huh. me he comunicado con un asesor directamente. Okay. Porque yo como anestesióloga trabajo directamente con el cirujano. El uh-huh. cirujano es el que se arregla todo con el asegurador, lo que sea. Y él te da tus cartas. Y él me da a mí las cartas. Yo creo que se reduce prácticamente a ti las veces que he hablado directamente con un asesor. Okay. ¿Qué más? Dentro de los procesos que se llevan internamente en hospitales, doctores, ¿cuál es la diferencia que puedan hacer en un hospital privado en referencia a un paciente que tiene seguro y un paciente que no tiene seguro? A mí me hicieron una intervención, fue lo de la clavícula, me fracturé la clavícula el año pasado, uh-huh. y antes de entrar yo a quirófano, pues yo estaba consciente y no me acuerdo si fue el doctor que me operó o el anestesiólogo, me preguntó, oye, ¿tienes seguro o no tienes seguro? Y yo me quedé así en la plancha, pues sí tengo seguro. Me dijo, ok, perfecto. Se me hizo muy extraña la pregunta porque se supone que te deben de dar la misma atención teniendo seguro o no teniendo seguro, porque te piden un avance, te piden un depósito en el hospital para que te puedan atender de la mejor manera. Claro. ¿Qué me puedes decir de esto? Mira, te voy a decir una cosa. Pacientes que tienen seguro, sabes que son pacientes que van a estar más protegidos, por así decirlo. Y pacientes okay. que no tienen seguro son pacientes que van a estar desprotegidos. Lamentablemente, aquí en México y en todo el mundo, ser enfermo es caro. Uh-huh. Enfermarte sale caro. Uh-huh. Entonces, si tú tienes un seguro, si tú tienes un paciente que tiene seguro, sabes, o sea, ya como médico dices, qué alivio. Uh-huh. Porque sabes que puedes pedir medicamentos que son seguros, medicamentos que sacan menos reacciones adversas, que te pueden conseguir si presenta algún tipo de complicación al paciente, uh-huh. dices, oye, necesito este medicamento, consíguemelo, y te lo consiguen así, o sea, ya sea 1 o 2 días. Si el paciente está hospitalizado, a los 2 días sabes que lo vas a tener, pero un paciente que es que no tiene seguro, está desprotegido porque él lo tiene que conseguir por sí mismo. Entonces hay veces que el seguro rápido te lo consigue y dice, aquí está. Hay escasez de medicamentos, ¿no? Muchísima. Aquí en México es muchísima la escasez de medicamento porque lamentablemente
no se ha invertido o se ha dejado de invertir en el sector salud, pues a nivel de gobierno. La última vez que platiqué contigo me comentaste un medicamento en específico que ahorita está escaso, no me acuerdo del nombre del medicamento, no sé si tú te acuerdes. Nosotros en anestesiología tenemos medicamentos que son muy importantes para que el paciente no sienta dolor y el paciente pues puedas tú tener un efecto adecuado de la anestesia. En este caso, ahorita a nivel pues nacional está muy escaso los medicamentos inductores, los relajantes musculares, los opioides están muy escasos en general, todos. ¿Por qué? Porque se han aumentado mucho, lamentablemente por la pandemia se han aumentado mucho los casos de estos pacientes que requieren que estén dormidos, requieren que no tenga dolor, requieren que estén relajados. Y nosotros en anestesiología son nuestros medicamentos de diario. Entonces, por ejemplo, se reduce tu volumen de pacientes de manera electiva. Pues lamentablemente se tienen que seguir, aplazando y aplazando sus cirugías porque no hay medicamentos, porque se utilizan esos medicamentos para los pacientes que están hospitalizados, los pacientes que están en condiciones críticas, para mantenerlos sin dolor, y tú no le puedes ofrecer eso a los pacientes ahorita, quitarles el dolor de manera electiva, por así decirlo, o meterlos a cirugía electiva. Entonces lo tienes que aplazar. Al momento de conseguir este tipo de medicamentos para un paciente que no tiene seguro, que tiene seguro, ¿sí hace la diferencia? Sí, claro, sí se hace la diferencia. Yo diría, en hospitales privados tienen todavía más cuidado de conseguir los medicamentos. En hospitales públicos se acaba todo súper rápido. Yo que tengo las dos visiones, de manera pública todavía de manera privada todavía puedes conseguir los medicamentos, aunque el paciente no tenga seguros, los puedes conseguir porque el hospital hace ese cajoncito para esos pacientes, porque como tú dices, están obligados a dar la mejor atención. Sí, claro. ¿No? Pero de manera pública está muy difícil. Nosotros los tenemos que conseguir, tenemos que conseguirlos. Me ha tocado ver personas que estoy en cita con ellos y me dicen, doctores y otras personas, yo no necesito un seguro de gastos médicos mayores, yo tengo vara alta, por decirlo así, en instituciones públicas, y yo si el día de mañana necesito me voy ahí. Es una realidad que son los mismos doctores los que operan en hospitales públicos que en privados, digo, es una realidad. Claro. ¿Cuál para ti serían las diferencias más importantes en el atenderte dentro de un hospital público a un hospital privado? Mira, simplemente desde las instalaciones hasta la calidad de los medicamentos. O sea, todo eso. Porque por lo mismo que estamos comentando ahorita, para el sector salud a nivel gubernamental, es difícil conseguir los medicamentos que son caros porque se está reduciendo mucho el presupuesto que nos tenían a nosotros. Antes teníamos medicamentos carísimos y buenísimos, o sea que decías, gracias Preci. Esto ni lo encuentras en la priva, se lo consigues aquí en el CIVI y ahorita, o sea, eso se acabó. Se reduce muchísimo, así, se ha reducido tanto el margen que tú tienes, que se reduce a una ámpula, o sea, a una ámpula en tu jornada anestésica. Una ámpula que tú debes de usar, una ámpula por paciente, se reduce a que una ámpula la tienes que usar para todos tus pacientes en un día. Pues está muy difícil. Digo, esa parte de los medicamentos, lo que acabas de mencionar de la calidad de los medicamentos con los que se puede disponer en un tema privado o un tema público, digo, no sé si pueda ser un poquito más enfática en cuanto a qué tipo de diferencias. Digo, sabemos que hay medicamentos de laboratorio, de patente, sí, y hay medicamentos que no son de patente. Digo, como yo no soy médico y me ha tocado de repente decir, bueno, pues veo que el medicamento de laboratorio está en 1,000 pesos y veo que el genérico está en 200 pesos y digo, pues me voy a ahorrar 800 pesos. Uno no piensa que pueda hacer una gran diferencia, pero ¿sí lo es? Claro, sí lo es, sí, completamente. La fórmula activa
A diferencia del medicamento que sale de patente, tú tienes la seguridad de que el medicamento que salió de patente o del laboratorio se hicieron sus pruebas y está estudiado el porcentaje del riesgo o del efecto adverso del medicamento. Porque no es lo mismo tomarte, por un ejemplo, un tequila chafa a un tequila bueno. Okay. Y esa es la diferencia que hay en los medicamentos. No estoy diciendo que sean malos, pues. Que sean malos, son buenos porque ejercen su efecto y hacen lo que tú deseas. Pero el riesgo de tener un efecto adverso es más alto. O sea, por ejemplo, simplemente el atracurio, nosotros lo utilizamos para relajante muscular. Si tú lo tienes de laboratorio, sabes que no le va a sacar ronchas al paciente, porque es el medicamento más histaminérgico, es el que más libera histamina, el que más genera alergia, por así decirlo. Sabes que si tú usas de laboratorio, a lo mejor se pone rojito, un puntito. Bueno, pero si utilizas el de la fórmula activada nada más, dices, chin, tráigame el corticoide aquí ya. Ok, sí puedes generar una alergia importante. Totalmente, sí, y tienes tú que tener todo bajo control. O sea, si lo vas a usar, debes de decir, ok, tráigame el corticoide, tráigame la adrenalina, ténganme aquí todo, la cajita de alto riesgo, porque voy a hacer este medicamento y quién sabe qué vaya a pasar. Y así pasa. Por ejemplo, antes el propofol estaba hecho de la clara del huevo, o de la proteína del huevo, pues más bien. Y eso, pues hay gente que es alérgica al huevo. Claro. Y es el nivel de alergia, pues, aumentadísimo que tuviera una alergia, sobre todo en los pacientes que estaban sensibilizados a eso. Y ahorita ya hay medicamentos que se han hecho a base de soya, a base de otros fórmulas activadas, que te reduce ese riesgo, y tú sabes que si utilizas medicamento de laboratorio, si a ciertos laboratorios también, dices, ay. Dentro de quirófano, ¿tú has tenido experiencias personales donde le pones algún medicamento a algún paciente y genera alguna alergia importante? O sea, digo, no sé si nos puedes compartir alguna experiencia en la que hayas dicho, ¿qué pasó aquí? O sea, hay veces que... volvemos al tema, por ejemplo, en el ambiente privado. Hay pacientes que están asegurados y hay pacientes que no están asegurados. Los pacientes que no están asegurados, el hospital les ofrece por así decirlo, un paquete. Un paquete en el que tienen los medicamentos que usualmente se les da para dolor, se les da para molestias, lo que sea. Que es lo que más o menos tú utilizas pues diario, ¿no? Okay. Y los pacientes con aseguradora, el paquete pues obviamente aumenta muchísimo. Entonces ya de tener 2 medicamentos tienes 5, tienes 6, tienes 10, ¿no? Hasta te traen una charola grandota de medicamentos que tú obviamente eliges los más seguros siempre, pero el paciente que no esté asegurado te dan una cajita chiquita, que esos son los medicamentos que hay, esos son los medicamentos que toca. Y hay veces que nosotros como anestesiólogos sabemos que te van a traer una cajita pequeña y tú tienes que tener tu opción A, opción B, opción C, opción D. O sea, porque tú llevas tus medicamentos claro, también. Porque tú tienes que resolver las cosas. Como tú dices, hay momentos en los que pues tú pones un medicamento y como bien dicen a nosotros y nos enseñan a nosotros la gran frase de la anestesia no cura, pero sí mata. Entonces, eso hace que nosotros como anestesiólogos seamos sumamente cuidadosos con todo lo que hacemos, porque cualquier medicamento, como tú lo acabas de decir, de estar súper bien, rápido, la reacción rápida. Entonces, tú tienes que cargar siempre con tus medicamentos de emergencia, sobre todo en esos pacientes que te reducen el margen de opciones, que se reducen a 2, 3 medicamentos. Entonces, o sea, prácticamente, si tienes seguro, te vas a un buffet donde tienes todo disponible, y si no tienes seguro, te estás hablando de así, huevitos con chorizo, huevitos con salchicha. Totalmente. Y ya. El desayuno americano, ¿no? Continental. O sea, digo, y mucha gente no lo ve así. O sea, me ha tocado ver personas que dicen, bueno, yo trabajo para poder atenderme en un hospital, y a veces no dimensionan las cantidades estratosféricas que se pueden gastar en diferentes enfermedades, porque ya antes nada más decíamos, pues cáncer nos va a llevar a gastos de millones de pesos. Me ha tocado ver personas que por una neumonía se hacen cuenta de arriba de 5, de 8 millones de pesos. Claro. Y el que tú digas o el que nos puedas compartir esta parte de las diferencias que puede haber dentro de tener o no tener seguro, digo, de entrar a un buffet donde tengas todo disponible a
al desayunito continental, Sí. aún así teniendo los recursos, Claro. digo, la diferencia de tener y no tener seguro no nada más es atenderme en un hospital privado, Claro. sino también tener acceso a ciertos medicamentos. Claro, no, se reduce muchísimo, o sea, desde que te chiquen, o sea, deja tú lo que te chiquen, o sea, la protección que tú puedes tener es muchísimo mayor. Nosotros como médicos, cuando es seguro, hasta decimos, es de seguro, o sea, ni nos preocupamos, así hacemos, te lo juro. Okay. Pero cuando, y siempre, por eso escuchaste tú, ¿tienes seguro? Porque es la pregunta que siempre nosotros hacemos, para saber cómo vamos a resolver. Para saber qué tanta disponibilidad y tiene. te puedo asegurar que esa persona fue el anestesiólogo. Okay. Porque es que nosotros nos fijamos mucho en cómo resolver. O sea, en caso de cómo tienes tú si pasa A, si pasa B, si pasa C, tienes que brincar al paso 2, al paso 3, al paso 4. O sea, sí, esquematizamos los riesgos. ¿Te ha tocado a ti en algún proceso poner medicamento que sea tuyo y que no te lo paguen? Sí, claro, siempre, o sea, no siempre, pero sí, o sea, sí nos ha tocado a nosotros conseguir los medicamentos, ir a comprarlos nosotros a la farmacia, porque puede ser... Te sales de quirófano y vas a comprarlo a la farmacia. Pues no, obviamente no hago eso porque no puedo abandonar al paciente, pero sí, por ejemplo, si me dicen, oye, fíjate que vamos a pasar a una paciente que tiene antecedente de alergia, bla, 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 la vamos a pasar mañana. En ese momento voy por mis cositas, voy corriendo a la farmacia y compro las cosas que probablemente yo vaya a utilizar. Okay. Entonces, ya estando ahí en el quirófano, ahí ya resuelves si el paciente trae o no seguro o no. Ahí ves si el paciente no tiene seguro, sacas tus cositas para resolver. Okay. Y si tiene seguro, no sacas nada. Okay. ¿No? O sea, ya es un gran alivio para ustedes. Claro. Pues, que el paciente tenga seguro. Claro. Y digo, no quiero hablar, hablar mal de las compañías, no quiero, pero también hay ciertas compañías, digo, platicaba con otra doctora hace 2 semanas y me decía que hay ciertas compañías, patito, que a lo mejor y te traen más preocupación el hecho de que tengan seguro que no tengan seguro. Digo, claro. Porque los trámites pueden llegar a ser más tardados. O incluso no te pagan. Porque hay veces, por ejemplo, compañías pequeñas, por así decirlo, lo que te decía, son más conflictivas porque en que sí, que no, que se actualiza la cosa. Tú tienes que resolverle al paciente. Claro. Tú ya tienes al paciente ahí, entonces pues hágale como sea, mételo. Okay. Mételo, porque aquí no se va a quedar. Entonces resuelves y el seguro todavía no te resuelve. Y pasan días, semanas, meses, y hay meses que ni siquiera te han pagado ese procedimiento. Okay. Y tú ya lo diste, ya diste alta de paciente, el paciente ya hasta camina, ya todo, y no te han resuelto. Hasta el cliente ya regresó otra vez para otra operación. Claro, hasta ya regresó para la siguiente y no. Que sí ha pasado y es muy común. Ok. Otra cosita que te quería preguntar. Dentro de tu experiencia, digo, ya lo mencionamos anteriormente, pero creo que es un punto muy importante. Los doctores que dicen que no necesitan seguro por la vara alta que puedan llegar a tener en instituciones privadas, instituciones públicas, digo, tú lo has vivido y creo que en algún momento tú me lo dijiste antes de que tú estuvieras contratando aquí seguros con nosotros. Dijiste, pues yo cualquier cosa corro y sé que tengo a mi amigo que es el traumatólogo y que no me cobran y chalala. ¿Qué les dirías, digo, ahora que tú ya tuviste experiencia dentro? Ya sí necesitaste tu póliza aquí con nosotros, creo que 2 o 3 veces. Sí. Gracias a Dios no ha sido ningún tema catastrófico, pero ¿cuál es tu experiencia en base a tener seguro y no tener seguro? Personal, no como doctora. Mi experiencia personal es, yo creo que se reduce, como yo veo la situación desde médico, yo no me quiero prestar a vivir sin seguro, o sea, como paciente, pues, o sea, porque yo he visto, por ejemplo, es el margen en lo que se reduce, porque puede ser que yo consiga los medicamentos, pero hay otros médicos que no consiguen nada, o sea, que dicen, pues yo vengo aquí a trabajar y aquí el hospital me tiene que dar, y así tiene que ser, así tiene que ser, y si algo me sucede, a lo mejor no me resuelven a tiempo, ¿no? Digo, porque el tiempo el tiempo es oro. Entonces, a lo mejor no me resuelven a tiempo, a lo mejor me sucede X o Y razón y yo quiero estar protegida, ¿no? Entonces, sí, yo puedo conseguir lo que sea de paro con mis compañeros médicos,
pero al fin y al cabo, de todas maneras... Creo que la última vez que usaste tu seguro aquí con nosotros fue un tema de la mano, ¿no? ¿Tuviste una lesión? De la lesión, ajá, de la muñeca. A partir de que nosotros nos informaste de esto y que fuiste a tomar las rehabilitaciones, digo, no tenemos los días exactos, pero ¿en cuánto tiempo te resolvimos el tema? Al día siguiente, es en serio, sí, no estoy diciendo bromas, o sea, okay. Yo me lastimé, y porque todavía ni te había dicho, fui a mis sesiones y eso, y ya que estaba yo en las sesiones dije, pues lo voy a meter por el seguro, pues también, pues eso lo tengo. Okay. Y te lo dije y al día siguiente ya estaba resuelto el asunto, o sea, así de efectivo es. Ok, digo, ya lo tocaste el tema ahorita en la última pregunta, ya como para cerrar el video. Dentro de tu día a día, de hace unos meses hacia acá, dentro de tu canasta básica, por decirlo así, ¿en qué lugar pondrías como prioridad a un seguro de gastos médicos mayores? Digo, aparte de que ya tienes también otro fondo de ahorro que está aquí con nosotros, pero el de gastos médicos mayores, ¿cómo lo pondrías? Digo, no, yo creo que es el primero, o sea, es la salud. Es la salud de uno y uno siempre tiene, para que tú estés bien, tienes que tener una buena salud, ¿no? Okay. O sea, eso es el primero. Yo, en cuanto tuve dinero, vámonos a contratar el seguro de gastos médicos. ¿Recomendarías aquí a 101, digo, a mi equipo de trabajo, a mí? Totalmente. La verdad, era lo que te platicaba. Y no es porque te conozca y no es porque seas mi amigo. Pero son muy resolutivos, son muy cálidos. Okay. A comparación con otros asesores, te tratan como amigo. Pues, te tratan como amigo, te tratan con calidez. Y eso es lo más importante. Ok. Pues Ali, te agradezco muchísimo tu tiempo, que te hayas dado la oportunidad de estar aquí en este espacio con nosotros. Espero próximas veces, volverte a invitar, tocar otros temas de importancia. Y pues bueno. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí, nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye.